Es posible que el acto más íntimo que compartes con la persona que amas, esa persona con la que planeas pasar el resto de tu vida, sea en realidad una puerta que estás abriendo a la destrucción espiritual, incluso cuando crees que lo estás haciendo en nombre del amor. Piensa por un momento en esa relación, en las promesas, en los sueños compartidos, en la certeza casi absoluta de que habéis sido unidos por Dios. Sientes una conexión tan profunda que parece natural, incluso justo, entregaros por completo el uno al otro. Después de todo, os vais a casar, ¿verdad? Es solo cuestión de tiempo. Vuestros corazones ya se han unido ante Dios, y el cuerpo, simplemente, sigue lo que el alma ya ha decidido. Pero, ¿y si esa lógica, tan extendida y aceptada hoy en día, fuera una de las trampas más sutiles y devastadoras del enemigo? ¿Y si cada vez que cruzáis esa línea, en lugar de fortalecer vuestro futuro matrimonio, estuvierais sembrando semillas de amargura, culpa y distancia espiritual que solo cosecharéis más adelante? Imagina esta escena. Una pareja de creyentes, arrodillados juntos en oración, pidiendo la bendición de Dios sobre su noviazgo. Se aman sinceramente, asisten a la iglesia, sirven en un ministerio. A los ojos de todos son el ejemplo perfecto, pero en la intimidad han decidido que su amor es una excepción a la regla. Han redefinido la pureza según sus propios términos, justificando su unión física con la promesa de un altar. Y mientras oran, hay un silencio que no logran comprender, una sensación de que sus palabras no pasan del techo. Sienten a Dios distante. Su voz se ha vuelto un susurro casi inaudible, ahogado por una pasión que ellos mismos han llamado bendita. ¿Qué está ocurriendo realmente en el plano espiritual? ¿Qué cadenas invisibles se están forjando en esos momentos de aparente conexión? Y aquí viene la pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Y si te dijera que esa misma pasión que crees que os une, en realidad está tejiendo una venda sobre tus ojos espirituales, impidiéndote ver la trampa que se cierra lentamente a tu alrededor? Y lo más aterrador es que el arquitecto de esa trampa podría ser tú mismo, convencido de que estás construyendo un futuro sobre la roca, cuando en realidad estás cavando en la arena. En los próximos minutos vamos a desmantelar una de las mentiras más peligrosas y extendidas en la iglesia moderna. Vamos a arrancar el disfraz de romanticismo a una práctica que la cultura aplaude, pero que la palabra de Dios condena sin ambigüedades. El tema central de este vídeo, la cuestión que vamos a responder con la Biblia como nuestra única autoridad, es por qué el sexo prematrimonial entre creyentes no es un desliz inocente, ni un adelanto del matrimonio, sino una corrupción directa del diseño sagrado de Dios, un acto de rebelión que tiene consecuencias espirituales inmensas y duraderas. Vamos a hablar sin rodeos, sin eufemismos, del sexo prematrimonial. Analizaremos por qué algo que se siente tan bien puede estar causando un daño tan profundo en tu alma. Descubriremos cómo este acto, lejos de unir, crea ataduras espirituales y heridas emocionales que ensordecen la voz de Dios, dejando un rastro de culpa, confusión y una profunda pérdida de paz. Te prometo que al final de este vídeo entenderás la dinámica destructiva de esta práctica y, lo más importante, conocerás el camino bíblico para establecer límites santos, arrepentirte si es necesario y caminar hacia la restauración y la verdadera intimidad que Dios diseñó para ti. Si este tema ya resuena en tu corazón, si sientes que este mensaje es para ti o para alguien que conoces, te pido que nos apoyes para que esta verdad pueda alcanzar a más personas. Suscríbete al canal,
dale a me gusta para que este vídeo sea mostrado a más almas que necesitan escucharlo. Y activa la campanita para no perderte ninguna de las verdades que Dios quiere revelarte a través de este ministerio. Y por favor, déjanos un comentario diciendo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde está llegando la luz del Evangelio y orar por cada rincón del mundo donde la palabra de Dios está siendo escuchada. La sociedad actual nos ha vendido una caricatura del amor. Nos ha dicho que la pasión es la máxima expresión de afecto y que la intimidad física es una prueba de compatibilidad necesaria antes del compromiso final. Esta mentalidad se ha infiltrado sutilmente en la Iglesia, creando una generación de cristianos que intentan vivir con un pie en el reino de Dios y otro en los valores del mundo. La justificación más común, la que susurra el enemigo en el oído de tantas parejas piadosas, es: pero nosotros nos amamos de verdad, lo nuestro es diferente, nos vamos a casar igualmente. Esta frase, aparentemente lógica y llena de buenas intenciones, es en realidad un manifiesto de rebelión. Es colocar nuestros planes, nuestros sentimientos y nuestros deseos por encima del mandato claro y explícito de Dios. Es decirle a Dios: Señor, entiendo tu plan, pero el mío es más práctico por ahora. Confía en mí, yo controlo la situación. Pero la palabra de Dios no nos llama a controlar la tentación, sino a huir de ella. El problema fundamental es que hemos olvidado la naturaleza del pacto. El matrimonio, según la Biblia, no es la culminación de un romance, es un pacto sagrado, un reflejo del pacto entre Cristo y su Iglesia. Y en ese pacto, la unión física es el sello, el acto consumador que ocurre después de que las promesas se han hecho públicamente ante Dios y los hombres, no antes. Practicar el sexo prematrimonial es como intentar disfrutar del sello sin haber firmado el contrato. Es robar una bendición que aún no te pertenece, y al hacerlo, se profana tanto el acto en sí como el pacto que representa. Se convierte en un acto de egoísmo, centrado en la gratificación personal e inmediata, en lugar de ser un acto de entrega mutua y sagrada dentro de la seguridad y el honor del lecho matrimonial, el único que la Biblia llama sin mancilla. Este acto antepone el deseo personal al pacto divino, y ese es el núcleo de todo pecado, la exaltación del yo por encima de la soberanía de Dios. Y el precio espiritual, como veremos, es incalculablemente alto. Es una deuda que se acumula en el alma, generando intereses de culpa y confusión que pueden tardar años en ser saldados, incluso después del arrepentimiento. Porque las cicatrices, aunque perdonadas, a menudo permanecen como un recordatorio de la batalla que se libró en un terreno donde nunca debimos haber entrado. Vivimos en una cultura que ha declarado la guerra al silencio, a la espera, a todo lo que no sea inmediato. Y en el epicentro de esta guerra se encuentra la sexualidad. Se nos ha dicho, casi hasta el hartazgo, que el sexo es una necesidad biológica más, como comer o dormir, y que reprimirlo es antinatural y perjudicial. La idea de la pureza sexual se presenta como un tabú arcaico, una reliquia de una época represiva que la sociedad moderna, supuestamente más iluminada, ha superado. En este contexto, hablar de abstinencia hasta el matrimonio no solo es contracultural, es visto casi como un acto de locura. Se han construido mitos gigantescos para justificar la normalización del sexo prematrimonial. Y estos mitos, como un virus, han infectado incluso el pensamiento de muchos creyentes. El primero, y quizás el más insidioso, es el mito de la prueba de compatibilidad. La lógica del mundo nos dice:
¿Cómo puedes comprometerte a pasar el resto de tu vida con alguien sin saber si sois compatibles en la cama? Suena razonable, ¿verdad? Es la mentalidad de probar antes de comprar, aplicada a la relación más sagrada que un ser humano puede tener. Pero esta idea es una mentira fundamental porque reduce el sexo a un mero acto físico de rendimiento y placer, despojándolo de su significado espiritual y de pacto. El sexo dentro del matrimonio no es una prueba, es una celebración, no es una audición, es el lenguaje sagrado de un pacto ya sellado. Cuando tienes sexo prematrimonial bajo la excusa de la compatibilidad, no estás probando la intimidad del matrimonio, estás probando la lujuria, estás probando la conexión física desprovista de la seguridad del pacto, y los resultados de esa prueba siempre estarán distorsionados. Es como intentar probar la calidad de un fruto arrancándolo del árbol antes de que esté maduro. Lo único que conseguirás es un sabor amargo y la destrucción de lo que podría haber sido algo perfecto en su debido tiempo. El segundo gran mito es el del amor como justificación. Este es el más peligroso dentro de la iglesia. La pareja se dice a sí misma, no es simple lujuria, nos amamos de verdad. Dios sabe que nuestras intenciones son puras y que nos vamos a casar. Se envuelve el acto de fornicación en un manto de romanticismo y espiritualidad falsa. Pero el amor verdadero, el amor ágape que viene de Dios, no busca su propia gratificación. El amor verdadero protege, honra y espera. El amor que se impacienta y que pone el deseo personal por encima de la obediencia a Dios no es el amor del que habla la Biblia. Es una forma de egoísmo disfrazada de afecto. Cuando usamos nuestro amor mutuo como una licencia para desobedecer a Dios, estamos, en esencia, creando un ídolo de nuestra relación. Estamos diciendo que los sentimientos que tenemos el uno por el otro son una autoridad superior a la palabra de Dios. Y ningún fundamento construido sobre esa premisa puede permanecer en pie. Estos mitos prosperan en el silencio y la ambigüedad. Pero la Biblia no es ni silenciosa ni ambigua al respecto. La palabra de Dios es una luz brillante y cortante que atraviesa la niebla de la confusión cultural y expone la verdad con una claridad que puede ser incómoda, pero que es profundamente liberadora. Consideremos lo que dice la Escritura, no como una lista de reglas frías, sino como la sabiduría de un Padre amoroso que nos advierte de los precipicios. Hebreos 13:4 declara, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fíjate en el lenguaje. La Biblia no dice que el sexo sea malo, al contrario, lo eleva a un lugar de honor, lo llama honroso, pero especifica el contexto, el matrimonio, y describe el lecho matrimonial como sin mancilla, que significa puro, incontaminado, sin mancha. Esto implica que cualquier lecho fuera de ese pacto está por definición manchado. No importa cuánto amor creas que hay, no importa cuán seguras sean tus intenciones de casarte, si no hay pacto, hay mancha. Y la advertencia final es sobria. Dios mismo será el juez de estas acciones. No es la sociedad, no es tu pastor, no son tus amigos. Es el creador del universo, quien diseñó el sexo para un propósito sagrado. Y este juicio no es necesariamente un rayo del cielo. A menudo es la consecuencia natural y espiritual de violar un principio divino. La culpa, la vergüenza, las ataduras del alma, la distancia de Dios. Luego, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, 3, 5, es aún más explícito sobre la conexión entre nuestra santidad y nuestra sexualidad. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Analicemos esto. La voluntad de Dios, su deseo principal para ti, es tu santificación, hacerte más como Cristo. Y el primer ejemplo práctico que da es: apartaos de fornicación. Tu pureza sexual no es un tema secundario en tu vida cristiana, es central para la voluntad de Dios para ti. Pablo contrasta dos maneras de vivir: en santidad y honor o en pasión de concupiscencia. La pasión de concupiscencia es el deseo egoísta, el tengo que tenerlo ahora, la lujuria que trata a la otra persona como un objeto para satisfacer una necesidad. La santidad y el honor, en cambio, ven a la otra persona como un portador de la imagen de Dios, alguien a quien proteger y honrar, especialmente en el área de la pureza. El sexo prematrimonial, por su propia naturaleza, cae en la categoría de la pasión de concupiscencia, porque prioriza la gratificación inmediata sobre el honor a Dios y a la otra persona. Pero el versículo más radical, el que no deja lugar a la negociación, es 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El mandato no es gestiona la tentación, ten cuidado o pon límites razonables. El mandato es huid. Es un verbo de pánico, de urgencia. Es la misma palabra usada para describir a José huyendo de la esposa de Potifar. Implica que no puedes jugar con este fuego. No puedes acercarte a la línea y esperar no cruzarla. Debes correr en la dirección opuesta. Y la razón es única. Este pecado es contra tu propio cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa que el sexo crea una unión, un pegamento espiritual y físico. Cuando lo haces fuera del pacto, te estás uniendo a algo o a alguien de una manera que Dios no ha sancionado, y esa unión profana el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Es un acto de autodestrucción espiritual. Es como tomar un objeto consagrado del templo y usarlo para un propósito común y profano. La profanación deja una marca, una herida en el alma, una atadura espiritual que no se rompe fácilmente. Finalmente, en la poesía del Cantar de los Cantares, encontramos una hermosa súplica en el capítulo 8, versículo 4. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera. Esta es la sabiduría divina expresada en lenguaje de amor. La intimidad sexual es como un fuego poderoso. Dentro de la chimenea del matrimonio calienta, ilumina y da vida. Fuera de esa chimenea quema la casa hasta los cimientos. El consejo de la Escritura es no despertar esa fuerza, no avivar esas llamas hasta que quiera, es decir, hasta su tiempo señalado, el tiempo del pacto matrimonial. Esperar no es una negación del amor, es la máxima protección del amor. Es cuidar un jardín precioso, protegiéndolo de las plagas y la sequía, para que pueda florecer en todo su esplendor en la estación correcta. ¿Has creído en los mitos del mundo? ¿Has permitido que la lógica de la compatibilidad o del amor romántico silencie la clara voz de la Escritura en tu corazón? Es momento de reflexionar, de ser honestos con nosotros mismos y ante Dios, y de confrontar las mentiras con la verdad inmutable de su palabra. Si esta verdad está resonando en tu espíritu, si sientes que las escamas están cayendo de tus ojos, te pido que nos ayudes a que este mensaje llegue más lejos. Suscríbete al canal para no perderte las verdades que transforman vidas. Dale a me gusta para que el algoritmo muestre este vídeo a quienes lo necesitan desesperadamente
y activa las notificaciones. Y si en este momento estás tomando una decisión, si estás eligiendo el camino de Dios por encima del tuyo, si aceptas su perdón, su salvación y su diseño para tu vida, quiero que lo declares. Escribe en los comentarios la palabra acepto. Que sea un testimonio público de tu decisión de honrar a Dios con todo tu ser. Porque al final, la pregunta no es si el sexo prematrimonial se siente bien, sino si honra a Dios. Y ahora que hemos desmantelado los mitos y establecido la verdad bíblica, debemos enfrentarnos a una pregunta aún más profunda y personal. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales tangibles de ignorar estas advertencias? ¿Qué le sucede realmente a tu alma, a tu conexión con Dios, cada vez que se cruza esa línea? Porque el precio, como veremos, es mucho más alto de lo que jamás podrías imaginar. Para comprender la magnitud de lo que ocurre en el plano espiritual cuando un creyente se involucra en el sexo prematrimonial, debemos ir más allá de una simple lista de prohibiciones. Debemos entender el diseño original de Dios, porque cada mandamiento que Él nos da no es para restringirnos, sino para protegernos y guiarnos hacia la plenitud para la que fuimos creados. El concepto fundamental que la cultura moderna ha olvidado por completo es el de la unión de una sola carne. Cuando Dios instituyó el matrimonio en el jardín del Edén, en Génesis 2:24, dijo: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Jesús mismo reafirma este principio en Mateo 19, y el apóstol Pablo lo lleva a una dimensión espiritual aún más profunda, en 1 Corintios capítulo 6. Ser una sola carne no es una metáfora poética para describir la cercanía física, es una descripción literal de una fusión espiritual, emocional y física. El acto sexual en el diseño de Dios es un pegamento espiritual. Es un acto de pacto que une dos almas de una manera misteriosa y poderosa. Cuando esta unión ocurre dentro de la seguridad y el compromiso del pacto matrimonial, es una bendición gloriosa que refleja la unidad de Cristo con su iglesia. Pero cuando este pegamento se aplica fuera del pacto, no une, sino que ata, crea lo que se conoce como ataduras del alma. Te unes espiritualmente a una persona a la que no estás unido por pacto. Esto crea una confusión espiritual inmensa. Partes de tu alma se quedan enredadas con esa persona y partes de la suya contigo. Por eso las rupturas de relaciones donde hubo intimidad sexual son tan devastadoramente dolorosas, mucho más que las que se mantuvieron en pureza. No es solo una ruptura emocional, es un desgarro espiritual, y cada vez que se repite este patrón con diferentes personas, el alma se va fragmentando, dejando pedazos de sí misma en cada relación pasada, volviéndose cada vez más incapaz de formar una unión completa y santa en el futuro. Es una herida autoinfligida en lo más profundo de tu ser. Esta es la razón por la que Pablo en 1 Corintios 6:18 hace una afirmación tan radical: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué este pecado es diferente? Porque no es algo que haces con tu cuerpo, como la embriaguez o la gula. Es un pecado contra la misma esencia de lo que tu cuerpo representa en el plano espiritual. Y el versículo siguiente nos da la clave. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no te pertenece. Si has aceptado a Cristo, tu cuerpo se ha convertido en el lugar santísimo.
la morada del Dios viviente. El sexo prematrimonial, la fornicación, es el acto de tomar este templo sagrado y unirlo a otra persona en un acto que Dios ha declarado impuro. Es, en esencia, un acto de profanación. Es como tomar los utensilios sagrados del templo de Jerusalén y usarlos para una fiesta pagana. Al hacerlo, no solo pecas contra un mandamiento externo, estás contristando, estás apagando al Espíritu Santo que mora dentro de ti. Y aquí es donde el impacto en tu relación con Dios se vuelve tangible y devastador. Cuando el Espíritu Santo es contristado, su voz se apaga. La oración se vuelve un monólogo vacío. La lectura de la Biblia se siente como leer un libro de historia sin vida. La sensibilidad espiritual se pierde y una ceguera y sordera espiritual comienzan a instalarse. Te encuentras justificando lo que sabes que está mal, tu conciencia se va cauterizando y la distancia con Dios se convierte en un abismo que parece insalvable. El pecado sexual crea una estática espiritual que hace imposible sintonizar la frecuencia del cielo. Entonces, ¿cómo impacta esto directamente en nuestra salvación? Debemos ser bíblicamente precisos aquí. La salvación es por gracia, a través de la fe en Jesucristo, no por nuestras obras de pureza. Sin embargo, la Biblia es igualmente clara en que una fe genuina produce un cambio de vida. Una persona que vive continuamente en un patrón de pecado sexual, sin arrepentimiento, sin lucha, sin un deseo genuino de cambiar, debe examinar seriamente si su fe es real. Gálatas 5, 19, 21 nos da una lista de las obras de la carne que incluye fornicación, impureza, lascivia, y termina con una advertencia escalofriante, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra clave aquí es practican. No se refiere a una caída ocasional seguida de un arrepentimiento genuino, sino a una práctica continua, a un estilo de vida. Vivir en fornicación no es la conducta de alguien que está siendo santificado por el Espíritu de Dios. Es la conducta de alguien que todavía está bajo el dominio de la carne. Por lo tanto, tus elecciones sexuales no te hacen perder la salvación, pero sí pueden ser una evidencia alarmante de que quizás nunca la tuviste de verdad. Son un termómetro de la verdadera condición de tu corazón y de quién o qué realmente ocupa el trono de tu vida, Cristo o tus deseos. La santidad no es una opción para el creyente, es nuestro llamado. Hebreos 12:14 nos exhorta: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios no baja sus estándares para acomodarse a nuestra cultura. La cultura debe elevarse al estándar de la santidad de Dios, y esta santidad se manifiesta de manera práctica en nuestra pureza. 1 Pedro 1:15-16 dice: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esto incluye nuestra manera de vivir la sexualidad. La pureza sexual no es una carga, es un escudo. Protege tu corazón, protege tu mente, protege tu futuro matrimonio y, lo más importante, protege tu comunión con Dios. Cada vez que eliges la pureza por encima del placer momentáneo, estás declarando que tu lealtad está con el reino de los cielos y no con los impulsos de tu carne. Estás adorando a Dios con tu cuerpo, pero si has caído, si estás atrapado en este ciclo, no hay lugar para la desesperación, porque el Evangelio es la noticia de que hay un camino de regreso. La solución bíblica no es simplemente intentar más duro. La solución es un arrepentimiento radical y una rendición total. El primer paso es la confesión, como dice 1 Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar no es solo admitir, es estar de acuerdo con Dios, es llamar al pecado por su nombre: fornicación, lujuria, rebelión, sin excusas, sin justificaciones como nos amamos o nos vamos a casar. El segundo paso es el arrepentimiento, que significa dar un giro de 180 grados. Es tomar decisiones drásticas para huir de la tentación. Puede significar terminar una relación que te está llevando a pecar. Puede significar establecer límites claros y no negociables, como no estar a solas en lugares privados. Significa cortar de raíz la fuente de la tentación. Y finalmente, es caminar en el Espíritu. Gálatas 5:16 promete: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. No puedes vencer la carne con la carne. Solo el poder del Espíritu Santo dentro de ti puede darte la victoria. Esto significa una vida de oración, de sumergirse en la palabra de Dios, de rendir tus deseos a Él cada día, cada momento. Este mensaje puede ser duro, pero es un mensaje de amor. Es la advertencia de un padre que ve el precipicio al que te diriges y te grita que te detengas. Si esta verdad ha tocado tu corazón, si reconoces que has estado caminando por un camino de destrucción, te pido que nos ayudes a llevar esta luz a otros. Suscríbete al canal, dale a me gusta, para que este vídeo pueda encontrar a aquellos que están perdidos en la misma oscuridad, y activa las notificaciones para que no te pierdas la guía que Dios tiene para ti. Y ahora mismo, si estás tomando la decisión de abandonar el camino del mundo y abrazar el diseño de Dios para tu vida, si quieres recibir su perdón y su poder para vivir en santidad, quiero que hagas una declaración pública de fe. Escribe en los comentarios la palabra acepto. Acepto su perdón, acepto su señorío, acepto su plan para mi vida. Que este sea el primer paso en tu camino hacia la verdadera libertad y la intimidad pura, que solo se encuentra en la obediencia a Dios. Las consecuencias de las que hemos hablado no son teóricas, no son meras posibilidades teológicas. Son cicatrices reales en el alma de personas reales. Cuando ignoramos el diseño de Dios para la intimidad, no solo rompemos una regla, nos rompemos a nosotros mismos. El impacto más inmediato y devastador del sexo prematrimonial en la vida de un creyente es el silenciamiento de la voz de Dios. Imagina tu comunión con Dios como una conversación de radio perfectamente sintonizada en una frecuencia clara. La voz de Dios es nítida, su guía es precisa, su consuelo es palpable. El pecado sexual, específicamente la fornicación, es como empezar a girar el dial lentamente hacia una frecuencia llena de estática. Al principio, la voz de Dios sigue ahí, pero está mezclada con el ruido de la culpa, la justificación y el placer ilícito. Si continúas en ese camino, sigues girando el dial. Pronto, la estática es tan abrumadora que apenas puedes distinguir la voz original. Eventualmente, llegas a un punto en el que solo escuchas el ruido ensordecedor de tu propia carne y las mentiras del enemigo. No es que Dios haya dejado de hablar, es que tú has llenado tus oídos espirituales con una interferencia que hace imposible escucharlo. Este es el estado de desconexión espiritual. Es un desierto autoimpuesto donde oras y tus palabras parecen rebotar en el techo. Lees la Biblia y las letras son solo tinta sobre papel, sin vida, sin revelación. Vas a la iglesia y el culto se convierte en un espectáculo que observas desde la distancia, incapaz de conectar con la presencia de Dios que otros parecen sentir tan vívidamente.
La alegría de tu salvación se desvanece y es reemplazada por una ansiedad sorda, una sensación constante de que algo está terriblemente mal. Estás espiritualmente aislado, no porque Dios te haya abandonado, sino porque tú has abandonado el lugar de la comunión santa. Has profanado el templo, y el Espíritu Santo, aunque no te abandona si eres verdaderamente salvo, se contrista. Y un espíritu contristado no se manifiesta con poder y claridad. Conozco la historia de una pareja, llamémoslos Marcos y Laura. Eran el prototipo de la pareja cristiana perfecta. Llevaban años de noviazgo. Ambos servían en la alabanza, lideraban grupos pequeños. Todos en su iglesia admiraban su relación y esperaban con ansias su boda. Pero en secreto habían cruzado la línea. Empezó con la justificación de siempre. Nos vamos a casar. Esto solo adelanta lo que Dios ya ha unido en nuestros corazones. Al principio, sintieron una oleada de pasión que confundieron con una mayor intimidad, pero pronto las grietas comenzaron a aparecer. Marcos me contó que sus tiempos de oración personal se volvieron insoportables. Se arrodillaba para orar y todo lo que sentía era una vergüenza aplastante. Se sentía como un hipócrita. Laura describió cómo la adoración en la iglesia se convirtió en una tortura. Mientras cantaba letras sobre la santidad y la pureza de Dios, su conciencia la acusaba. Empezaron a discutir por cosas insignificantes, discusiones que en realidad estaban alimentadas por la culpa no resuelta y la frustración espiritual. Su relación, que antes era una fuente de edificación mutua, se convirtió en una fuente de tentación y de dolor. Llegaron a un punto de quiebre cuando se dieron cuenta de que habían perdido por completo la dirección de Dios para sus vidas. Estaban planeando una boda, pero no tenían paz. Un día, quebrantados, confesaron su pecado a su pastor. El camino de regreso no fue fácil. Tuvieron que tomar decisiones radicales, establecer un período de separación para sanar individualmente, buscar rendición de cuentas y, lo más difícil, arrepentirse de verdad, lo que significó un compromiso absoluto con la pureza hasta el día de su boda. Marcos describió el momento en que confesó y se arrepintió como volver a respirar después de meses bajo el agua. Laura dijo que por primera vez en mucho tiempo pudo adorar a Dios con lágrimas de gratitud en lugar de lágrimas de culpa. Redescubrieron la verdadera intimidad, la que se basa en la oración, la transparencia y el honor mutuo. Hoy están casados y sirven a Dios con un testimonio poderoso, no de perfección, sino de la gracia restauradora de un Dios que puede reconstruir lo que el pecado ha destruido. También está el caso de Sofía, una joven que había llegado a Cristo después de una vida de relaciones rotas, todas marcadas por la intimidad física prematura. Aunque amaba a Jesús con sinceridad, luchaba con una profunda sensación de estar dañada. Sentía que las ataduras de sus relaciones pasadas la seguían persiguiendo. Le costaba confiar en los hombres, y en su relación con Dios sentía una barrera invisible, como si su pasado la descalificara para una comunión profunda. Un día, en un retiro, un predicador habló sobre las ataduras del alma y cómo el sexo crea uniones espirituales que necesitan ser rotas en el nombre de Jesús. Sofía comprendió que no bastaba con pedir perdón. Necesitaba renunciar activamente a cada una de esas uniones impías que había formado. Esa noche pasó horas en oración, nombrando cada relación pasada, confesando el pecado de fornicación y renunciando a cualquier atadura espiritual en el nombre de Jesús. Describió la experiencia como un peso físico que se levantaba de sus hombros. Por primera vez se sintió verdaderamente limpia.
no solo perdonada, sino liberada. Su caminar con Dios se transformó radicalmente. La voz de Dios se volvió clara, y la paz que nunca había conocido inundó su corazón. Sofía aprendió que la gracia de Dios no solo cubre nuestro pecado, sino que también tiene el poder de sanar las heridas y romper las cadenas que el pecado deja atrás. Estas historias nos llevan a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la libertad. Nuestra cultura nos presenta una visión de la libertad sexual que es, en realidad, la más profunda de las esclavitudes. Nos dice que la libertad es la ausencia de restricciones, la capacidad de hacer lo que quieras, con quien quieras y cuando quieras. Pero esto es una mentira. Un pez es libre solo cuando está en el agua. Fuera de ella, su supuesta libertad lo lleva a la asfixia y la muerte. De la misma manera, los seres humanos somos verdaderamente libres solo cuando vivimos dentro del diseño de nuestro Creador. La verdadera libertad no es el derecho a hacer lo que nos apetece, sino el poder de hacer lo que es correcto. La moralidad sexual bíblica no es una jaula diseñada para reprimirnos, es el ecosistema diseñado para que florezcamos. Dios, nuestro Creador, nos dio instrucciones claras sobre la sexualidad, no para robarnos el placer, sino para proteger la santidad del placer y dirigirlo hacia su propósito más elevado, una unión de pacto que refleja a Cristo y la Iglesia. Cuando practicamos el sexo prematrimonial, estamos eligiendo la libertad del pez en la tierra. Puede parecer liberador por un momento, pero el resultado inevitable es el daño espiritual, la fragmentación emocional y la muerte de la verdadera intimidad. La verdadera libertad se encuentra en la obediencia, en decir sí al plan perfecto de Dios y no a los impulsos destructivos de nuestra carne. Es la libertad de la culpa, la libertad de las ataduras del alma, la libertad de la vergüenza y la libertad para experimentar el amor y el sexo en la forma gloriosa en que Dios siempre lo diseñó, puro, santo y dentro de la seguridad inquebrantable del pacto matrimonial. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, si has sentido la convicción del Espíritu Santo o la esperanza de la restauración, ayúdanos a que esta verdad llegue a más personas. Suscríbete al canal, dale a me gusta para que este vídeo sea una luz para otros y activa las notificaciones. Y lo más importante, si hoy, en este momento, estás tomando la decisión de abandonar tu camino y aceptar el perdón, la salvación y el diseño perfecto de Dios para tu vida, hazlo público. Escribe en los comentarios la palabra acepto, que sea tu declaración de fe, el primer paso hacia la verdadera libertad. Llegamos ahora al momento más crucial, el punto donde esta verdad deja de ser una enseñanza y se convierte en una decisión personal e ineludible. Hemos desmantelado las mentiras de la cultura, hemos examinado la claridad insobornable de la palabra de Dios, hemos escuchado testimonios de la devastación del pecado y del poder restaurador de la gracia. Pero ahora, la pregunta ya no es qué dice la Biblia o qué le pasó a otra persona. La pregunta, la única que importa en este preciso instante es, ¿qué vas a hacer tú? Te invito a que por un momento silencies todo lo demás y te mires honestamente en el espejo de la verdad que has escuchado. ¿Dónde te encuentras en esta historia? Quizás eres esa persona que con buenas intenciones ha justificado su relación física con la promesa de un matrimonio, convencido de que tu amor es la excepción. Quizás sientes esa estática espiritual, esa distancia con Dios, pero no habías conectado los puntos hasta ahora. O tal vez llevas años arrastrando la culpa y la vergüenza de decisiones pasadas,
creyendo la mentira de que estás demasiado dañado para ser completamente restaurado. Quiero que te hagas una pregunta con una honestidad brutal. ¿Tus elecciones sexuales te están acercando a Cristo o te están alejando de Él? No hay terreno neutral. Cada decisión, cada acto, cada pensamiento que permites, o bien te ancla más profundamente en la roca de su voluntad, o te arrastra hacia la arena movediza de la carne. Piensa en tu vida de oración. ¿Es una conversación vibrante y llena de vida con tu Padre Celestial? ¿O es un monólogo forzado, ahogado por la culpa? Piensa en tu lectura de la palabra. ¿Es una fuente de revelación y gozo? ¿O se ha convertido en un libro que te acusa en silencio? Piensa en tu servicio en la iglesia. ¿Lo haces desde un desbordamiento de gratitud y pureza? ¿O es una máscara que usas para ocultar la batalla que estás perdiendo en secreto? Ese vacío que sientes, esa falta de paz, esa sensación de estar desconectado, no es una casualidad. Es el resultado directo y predecible de violar un principio espiritual. Has intentado saciar una sed diseñada para ser satisfecha solo por Dios, con el agua salada de la pasión ilícita. Y el resultado es una sed aún más profunda y dolorosa. Has intentado construir la intimidad de un matrimonio sin el fundamento del pacto, y ahora te das cuenta de que la estructura se tambalea, amenazando con derrumbarse sobre ti. Este es el impacto real. No es solo romper una regla, es romper la comunión, es contristar al Espíritu Santo que vive en ti. Es tomar el templo sagrado de tu cuerpo, comprado por la sangre preciosa de Cristo, y profanarlo. Es un acto que grita al cielo que tus deseos momentáneos son más importantes que la santidad eterna de tu Dios. Y puede que ahora mismo sientas el peso de esa verdad. Puede que la convicción del Espíritu Santo esté cayendo sobre ti, no para condenarte, sino para despertarte. Y si es así, tengo la mejor noticia del universo para ti. Aquí es donde el Evangelio explota con una luz gloriosa en medio de la oscuridad de tu pecado. Tu situación no es el final de la historia. El diagnóstico es grave, sí, pero el médico es infinitamente más grande que la enfermedad. La Biblia no nos presenta un estándar de santidad imposible para luego abandonarnos a nuestra suerte. Nos presenta la santidad de Dios y justo al lado nos presenta la cruz de Jesucristo, el único puente que puede llevarnos de nuestra impureza a su pureza. La esperanza no se encuentra en prometer que lo harás mejor, no se encuentra en tu fuerza de voluntad. La esperanza se encuentra en una palabra poderosa, arrepentimiento. Y el arrepentimiento bíblico es mucho más que sentir pena por haber sido descubierto o por las consecuencias de tus actos. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente tan radical que produce un cambio de dirección. Es estar de acuerdo con Dios en que tu pecado es exactamente lo que Él dice que es: fornicación, rebelión, idolatría, sin excusas, sin justificaciones. Es odiar el pecado que una vez amaste porque entiendes que ese pecado clavó a tu Salvador en la cruz. Y de ese odio por el pecado nace un amor renovado por el Salvador, un deseo apasionado de honrarle con cada parte de tu ser, especialmente con tu cuerpo. El camino a la transformación comienza de rodillas. Comienza con una confesión honesta, como la de David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Dios no te está esperando con un garrote, sino con los brazos abiertos. Él es el Padre del Hijo pródigo, que corre a tu encuentro mientras aún estás lejos.
Su gracia es suficiente no solo para perdonar tu pasado, sino para darte poder en tu presente y esperanza para tu futuro. La transformación que Dios ofrece es completa. Él no solo borra la deuda, Él sana la herida. A través del poder de Jesucristo puedes romper toda atadura del alma de relaciones pasadas. Puedes ser limpiado de la culpa y la vergüenza. Puedes experimentar la renovación de tu mente para que ya no pienses como el mundo, sino que veas la sexualidad a través de los ojos de Dios, como algo santo, honorable y hermoso, reservado para el pacto del matrimonio. Imagina una relación de noviazgo donde la meta no sea ver hasta dónde podéis llegar físicamente, sino hasta dónde podéis llegar espiritualmente. Una relación donde os desafiéis mutuamente a amar más a Jesús, a orar más, a ser más puros. Imagina llegar al altar matrimonial, no con un historial de concesiones y culpa, sino como dos personas enteras que se han guardado la una para la otra por amor a Dios, listas para recibir la bendición del lecho sin mancilla. Esa es la visión de Dios para ti. No es un sueño imposible, es la realidad que Él te ofrece a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Este es tu momento de decisión. Puedes seguir en el camino ancho que lleva a la destrucción, un camino que se siente bien por un momento, pero que termina en el vacío espiritual. O puedes elegir el camino angosto de la obediencia, un camino que requiere sacrificio y autonegación, pero que conduce a la vida abundante, a la paz verdadera y a una intimidad con Dios que supera cualquier placer terrenal. No esperes a tocar fondo, no esperes a que tu relación se rompa. No esperes a que tu corazón se endurezca más. El llamado es para hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, si la verdad de Dios ha resonado en tu espíritu y quieres unirte a una comunidad que busca la santidad por encima de la cultura, te pido que des un paso. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo alimento espiritual que te fortalecerá. Dale a me gusta a este vídeo, no por vanidad, sino para que su mensaje de esperanza y verdad pueda llegar a otras personas que están atrapadas en la misma mentira. Compártelo con alguien que necesites que escuche esto y activa las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que Dios quiere hablarte a través de este ministerio. Finalmente, quiero invitarte a hacer una declaración pública de tu decisión. Si hoy eliges abandonar el pecado, recibir el perdón de Cristo y caminar en la pureza que Él te llama a vivir, escribe en los comentarios estas 3 palabras. Elijo a Cristo. Que sea tu testimonio, tu primer paso en este nuevo camino de libertad. Que el mundo sepa que has elegido honrar a Dios con tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, porque Él es digno y su plan es siempre, siempre perfecto.